HQ. I repeat, we have a 1066. Copy that, Mike. What is a 1066? That was just an example of how to pronounce mine. Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter. I see you took a detour down the road to serfdom. Talk about the end of laissez-faire. Sheesh. Well, shake it off, Reddy. I'm not pulling any punches in there. I'm ready. Are you? Prepare for the return of the master. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Round 2. Round 2.0. Same economists, same beliefs. New microphones, new mustaches. Here we are, peace out, Great Recession. Thanks to me, as you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession. We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from that hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here. It's time to get sober. Are you kidding? My cure works perfectly fine. Have a look, the Great Recession ended back in '09. I deserve credit, things would have been worse. All the estimates prove it, I'll quote chapter and verse. Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit. Oh. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. More from the top or from the ground. Let's listen to the great sight. Keynes and Hayek throwing down. We could have done better had we only spent more. Too bad that only happens when there's a world war. You can carp all you want about stats and regression. Do you deny World War II cut short the Depression? Wow, one data point and you're jumping for joy. The last time I checked, wars only destroyed. There was no multiplier. Consumption just shrank as we used scarce resources for every new tank. Pretty perverse to call that prosperity. Ration meat, ration butter, a life of austerity. When that war spending ended, your friends cried disaster. Yet the economy thrived and grew faster. You too only see what you want to see. The spending on war clearly goosed GDP. Unemployment was over, almost down to zero. That's why I'm the master, that's why I'm the hero. Creating employment's a straightforward craft when the nation's at war and there's a draft. If every worker was staffed in the army and fleet, we'd have full employment and nothing to eat. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. More from the top or from the ground. Let's listen to the great sight. Keynes and Hayek throwing down. Jobs are a means, not the ends in themselves. People work to live better, to put food on the shelves. Real growth means production of what people demand. That's entrepreneurship, not your central plan. My solution is simple and easy to handle. It's spending that matters. Why's that such a scandal? Money sloshes through the pipes and the sluices, revitalizing the economy's juices. It's just like an engine that's stalled and gone dark. To bring it to life, we need a quick spark. Spending's the lifeblood that gets the flow going. Where it goes doesn't matter. Just get spending flowing. You see slack in some sectors as a general glut, but some sectors are healthy, only some in a rut. So spending's not free, that's the heart of the matter. Too much is wasted as cronies get fatter. The economy's not a car, there's no engine to stall. No expert can fix it, there's no it at all. The economy's us, we don't need a mechanic. Put away the wrenches, the economy's organic. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. More from the top or from the ground. Let's listen to the great sight. Keynes and Hayek throwing So down. what would you do to help those unemployed? This is the question you seem to avoid. When we're in a mess,
Would you have us just wait, doing nothing until markets equilibrate? I don't want to do nothing. There's plenty to do. The question I ponder is who plans for whom? Do I plan for myself or leave it to you? I want plans by the many, not by the few. Let's not repeat what created our troubles. I want real growth, not a series of bubbles. Stop bailing out losers. Let prices work. If we don't try to steer them, they won't go berserk. Come on, are you kidding? Don't Wall Street gyrations challenge a worldview of self-regulation? Even you must admit that the lesson we've learned is more oversight's needed or else we'll get burned. Oversight? The government's long been in bed with those Wall Street execs and the firms that they bled. Capitalism's about profit and loss. You bail at the losers, there's no end to the cause. The lesson I've learned is how little we know. The world is complex, not some circular flow. The economy's not a class you can master in college. To think otherwise is the pretense of knowledge. Which way should we choose? Bottom up or top down? The fight continues. Kings and Hayek second round. It's time to win it. More from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Kings and Hayek throwing down. You get on your high horse and you're off to the races. I look at the world on a case-by-case basis. When people are suffering, I roll up my sleeves and do what I can to cure our disease. The future's uncertain, our outlooks are frail. That's why free markets are so prone to fail. In a volatile world, we need more discretion, so state intervention can counter depression. People aren't chessmen you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cuts short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Kings and Hayek second round. It's time to win it. More from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Kings and Hayek throwing down. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Kings and Hayek second round. It's time to win. More from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Kings and Hayek throwing down. Come get your econ stories. Muy bien. Estamos viviendo tiempos de cambio.
Se está realizando un debate sobre la malla, cambios curriculares. Sería súper interesante e imprescindible que ustedes participen en eso. Y en segundo lugar, estamos viendo un cambio muy importante extra e intramuros que dice relación con las desigualdades de género. Estamos acostumbrados a debatir sobre las igualdades socioeconómicas, cosa que está muy bien, pero hoy día estamos hablando sobre una desigualdad que paradojalmente es la que hemos mejor combatido estos últimos 25 años. Si ustedes ven en términos comparativos, la diferencia entre más ricos y pobres ha variado, pero no mucho, pero el avance de los derechos de la mujer han sido extraordinarios. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy día en la FEN y fuera de ella demuestra que falta mucho por debatir y por avanzar. Un nuevo contrato social supone un nuevo contrato sexual. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Así que los llamo a ustedes, mechones, a participar activamente en este proceso. Un gran poeta que dijo que el séptimo círculo del infierno está destinado a aquellos que en tiempos de crisis y de cambio dijeron: yo soy neutral, yo soy independiente, yo no participo en esto. Bueno, hoy día vamos a hablar de un hombre, Hayek, que justamente dijo que él no era neutral y que estuvo dispuesto durante 20 años a perder completamente la pelea, pero perseveró y alcanzó a ver un triunfo formidable de sus ideas. Hayek, 1899-1992. ¿Cuáles son las ideas de este campeón del liberalismo? Lo primero es que vamos a ver que tanto Keynes como Hayek fueron furibundos enemigos del comunismo y el fascismo. Y si bien el video que acabamos de ver los presenta como unos enormes enemigos, no es menos cierto que era mucho más lo que los unía. Ambos quisieron la democracia liberal en contra de los dos monstruos del siglo XX que la desafiaron. En segundo lugar, Hayek, mucho más que Keynes, va a sospechar de la planificación estatal. Y él va a sostener que al final del camino de la planificación estatal se encuentran Hitler y Stalin. Segunda idea. Tercera idea es, ya derechamente contra Keynes, va a decir que el estado de bienestar, cuya base económica es el keynesianismo, es ineficaz e ineficiente. ¿Qué significa esto? Ineficacia, no alcanza los objetivos que pretende. Ineficiencia, y además lo hace derrochando recursos. Cuarto, para Hayek, el mercado es un orden espontáneo, imposible de ser reemplazado por los socialistas planificadores. Quienes pusieron atención al video, la palabra acá, la frase es la arrogancia fatal de los intelectuales. El texto que ustedes tienen es básicamente trata este punto. Quinto, la perseverancia de Hayek como maestro, profesor y propagandista mantiene vivo el liberalismo tras el triunfo del keynesianismo, que es abrumador, lo vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial. Para adelantar, don Jorge Alessandri, gran presidente empresario chileno entre el año 58 y el 64, él declaraba que en materias de previsión social era socialista. Y en esos mismos tiempos, a fines de los 60, el gran líder republicano de la derecha norteamericana, Richard Nixon, se declaraba keynesiano. Es decir, era la hegemonía completa del pensamiento keynesiano. Sexto, ahí hubo un error de Francisco, mi ayudante, ¿ya? Las cosas buenas son de uno, las malas de los otros.
Thatcher, Reagan, el socialismo mercado chino y la caída del muro de Berlín van a marcar un antes y un después. Dos tremendos líderes políticos y un giro gigantesco en un país de 1.200 millones de habitantes, o en torno a esa cifra, y la caída del muro de Berlín, el socialismo real, hacen de Hayek el profeta de un nuevo tiempo, el tiempo del liberalismo o, en términos polémicos, negativos, lo que se conoce en el debate como neoliberalismo. Ya. Y séptimo ahí, sí, Francisco acertó, la crisis del liberalismo y vuelta a empezar el 2002, 2017, hoy día estamos en este debate. ¿Cómo concebimos, por ejemplo, la educación? ¿Se acuerdan? Una inversión, un bien de consumo, un derecho social. El Sename, como se debatió en algunos de sus trabajos, ¿es mejor que esté en manos del Estado o de fundaciones privadas? Debate. ¿La política fiscal chilena tiene que ser activa o no? Es el debate hoy día, y como esta es una facultad pluralista, ustedes van a encontrar que sus profesores y profesoras giran en torno a estas dos cuestiones. Hay otras facultades donde es abrumadora la hegemonía de una posición, normalmente el liberalismo económico, producto de la gran revolución, y digo revolución en el término preciso, que hace Augusto Pinochet al realizar un pacto entre autoritarismo político, él y liberalismo económico, los Chicago Boys. Bueno, esos son los 7 momentos de la exposición. La gran pelea del siglo XX que se prolonga a inicios del siglo XXI. ¿Ya? El encuentro, el enfrentamiento que definió la economía moderna. Entonces pareciera ser que si bien eran amigos, estos dos grandes economistas, lo central era su enemistad. O tú o yo, tu vida es mi muerte es tu vida. Y sin embargo, como yo les decía, les anticipé, son muchas las cosas que unen a estos dos gigantes. Ellos ven con horror el ascenso del nacionalsocialismo y del comunismo en su versión marxista-leninista. Ellos creen que ambos regímenes políticos, el comunismo y el nacionalsocialismo, son enemigos mortales de la libertad. Primera idea. Segunda idea. Particularmente Hayek va a creer que la planificación estatal, como yo les señalaba, termina en el totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Es el Estado total, es el terror total, es la lucha política entre enemigos totales, es el partido único de gobierno, nazi o comunista, es la economía de guerra, donde es el Estado el que dice qué es lo que se tiene que producir en materia económica. Quienes están fuera del consenso son simplemente enemigos, parias, que deben ser destruidos, ya sea en los campos de concentración, el Gulag, o en los campos de concentración de Auschwitz, por ejemplo. Bueno, Hayek, que es ese, ¿ya? No haré comentarios sobre la foto. Más joven, Hayek es un brillante joven de una familia muy culta que, como los grandes economistas que hemos visto, Keynes, Marx y Adam Smith, llegan a la economía, pero por una vía completamente distinta a la que están siguiendo ustedes, tanto los economistas como los futuros administradores. Para Hayek, él estudia jurisprudencia, que es una mezcla entre filosofía y derecho, pero se da cuenta, al igual que nuestros otros 3 campeones de la economía moderna,
que algo se está jugando muy importante. Hayek es un austriaco, yo les decía, muy culto, de una familia muy culta en el centro del imperio austrohúngaro, ¿ya? Que ve cómo el 12 de marzo de 1938 entra Hitler como el gran salvador de la crisis política y social y económica austriaca. Un verdadero ídolo. La juventud particularmente lo sigue. Y él hace un plebiscito un poquito tramposo, ahí está usted de acuerdo o no con Adolfo Hitler, sí, no, pero lo gana con el 80% de los votos. Normalmente nosotros identificamos el nacionalsocialismo con Alemania y la violación a los derechos humanos, pero lo cierto es que esa Austria como que no ha asumido ninguna responsabilidad, pero les insisto, apoya a Adolfo Hitler. Ahora, la paradoja es que nosotros vimos que el keynesianismo, estaba en el video, es una política fiscal y monetaria muy activa para poner en movimiento una economía en depresión. Cuando Hitler recibe el poder, no lo recibe, lo gana, la última elección en Alemania más o menos democrática, el 32, Hitler sacó el 40% de los votos, su partido, que de 50 a 500 militantes se transformó en un partido de 2 millones de militantes, que al igual que 3 millones de comunistas estuvieron dispuestos a morir en la Segunda Guerra Mundial por lo que ellos creían. Hoy día Stalin y Hitler han sido expulsados de la historia como unos monstruos, que lo fueron éticamente hablando, pero técnicamente hablando, es decir, políticamente, si la política es ganar el poder del Estado, fueron extraordinariamente eficaces. Bueno, yo les decía, Hitler recibe el poder el año 32 con un 30% de cesantía, con una Alemania humillada en la Primera Guerra Mundial, una Alemania que no tiene ejércitos, que ha perdido parte de su territorio con Francia y con Polonia, que perdió todas sus colonias. Es una Alemania derrotada. ¿Y qué es lo que hace Hitler? Él dice, yo voy a promover un Estado activo para sacar adelante esta nación derrotada. Y entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven a Hitler, el Estado fomenta acumulación capitalista generando empleos y crecimiento económico. Hitler dice, bueno, si los privados no tienen dinero, no existían, estaban destruidos los empresarios privados, para hacer pistas yo las voy a hacer. Y ahí ustedes tienen las que son hasta el día de hoy grandiosas autopistas. Con más pistas, con más aeropuertos, es obvio, más puertos, es obvio que Alemania iba a crecer de cero. ¿Ya? Segundo lugar, él con este Estado económicamente activo, reduce vamos a ver inmediatamente el desempleo al 2%. Y con los impuestos recaudados por este Estado activo y este crecimiento económico, él va a mejorar la calidad de vida de los alemanes. Entonces ahí ustedes encuentran un cartel de propaganda, nosotros queremos trabajo y pan, vota por Hitler. Y la clase trabajadora, y sobre todo las clases medias empobrecidas, votan abrumadoramente por Adolfo Hitler. Ahí ustedes tienen, eso es, ¿qué auto es ese? Que es el auto del pueblo. ¿Quién lo crea? Ahí está, Hitler. Ahí está el crecimiento económico del partido. 1924, 3% de los votos, 2,6 el 28%, pero fíjense ustedes, se produce la crisis del capitalismo mundial, caída de la bolsa, se dispara la cesantía, se dispara el partido nazi, 18%, 37%, el 32%, Hitler gana el poder, 43,9%. Y el Congreso Nacional Alemán, ante la fuerza de este movimiento, dice Hitler, plenos poderes porque tú eres el Führer, tú eres el salvador de la patria. El Congreso Nacional elegido por los ciudadanos de Alemania. Krupp era una gran familia de industriales del acero que despreciaban a Hitler, decían, este es un cabo del ejército
que nunca participó, salvo la primera vez en una batalla, que era más bien el chico de los correos, etcétera, ¿ya? Que se consiguió una cruz de hierro gracias a un amigo judío que lo promovió, que habla tonteras, extraordinariamente inculto. Pero Hitler pide hablar con los empresarios alemanes y les dice, solamente les pido 3 minutos. Y les quiero decir 2 cosas. La primera cosa dijo, ¿cuál es el gran enemigo de ustedes? Es el comunismo. Ellos quieren acabar con la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y quiénes son los que derrotan a los comunistas en los sindicatos y en la calle? Nosotros, el Partido Nacional Socialista. Y la segunda cosa que les quiero decir es que cuando nosotros lleguemos al poder, no vamos a estatizar los medios de producción. Señor Krupp, lo que les vamos a pedir simplemente que ustedes con el dinero del Estado hagan jeep, tanques de guerra. Keynesianismo. Con el dinero del Estado van a hacerse más ricos, pero van a contribuir a la grandeza de Alemania. Y se quedó callado. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los empresarios alemanes con gran ceguera histórica? Dijeron, nosotros vamos a financiar a este hombre. La nazi cola. Hitler despreciaba al capitalista como el comunista. Él decía, el capitalista, ¿quién es? Es una persona que quiere ganar dinero. Y por lo tanto, si yo les doy garantía a determinadas empresas, van a estar conmigo. Y con estas políticas, miren cómo derrota la cesantía. Austria era, desde el punto de vista bastante racional, que se hubiese anexionado a Alemania de Hitler. Y un joven llamado Hayek debió huir y tuvo horror frente a esto. Bueno, llega a Inglaterra y se encuentra con este señor, ¿ya?, que ha dicho que si Occidente no tiene un papel activo en la generación de pleno empleo, el comunismo y el fascismo aplastarán a la democracia liberal. ¿Se acuerdan del texto, El fin del laissez-faire, donde Keynes, que ha ido a Rusia, se encuentra con una religión donde el individuo está dispuesto a morir por su comunidad, y una revolución, esta religión que se hace revolución política y económica, que se empieza a extender por todo el mundo? Y él dice, nosotros necesitamos, si hay un trabajador, como estaba en el video, que no tiene trabajo, lo vamos a contratar para que haga un agujero en el suelo y lo vuelva a tapar. Pero yo quiero ese trabajador que tenga una remuneración y que además con esa remuneración consuma y ponga en activación la economía. Y la verdad de las cosas es que con esa idea, que parece bastante simple, pero que era muy revolucionaria, él es presentado, lo vimos, Keynes como el salvador de la democracia. Pero ¿qué le dijo Hayek en los debates, en los libros que se regalaban? Hitler y Stalin son el final del camino del activismo y el paternalismo estatales. Ya. En la crisis del año 29, ante el colapso del capitalismo financiero, el suicidio de muchos empresarios especuladores, nuestro Leonardo DiCaprio de aquellos tiempos, ¿ya?, viene la destrucción